Hola, bienvenidos a esta clase del libro de los Hechos. Estamos por terminar el capítulo 2, así que bienvenidos. Bien, si tienes por ahí tu Biblia, por favor ábrela ahí en el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 2, nos quedamos en el versículo 14. Recordemos que en el capítulo 2 está llegando el Espíritu Santo y está invistiendo de poder a la iglesia que estaba reunida orando ferviente por la venida del Espíritu Santo en una fiesta llamada Pentecostés. Puedes ver esta lección ahí en la que fue la pasada, ¿verdad? El inicio del capítulo 2. ¿Y qué está sucediendo? Pues que en diferentes idiomas estas personas hablaron, el don de lenguas manifestado en forma de idiomas a través de toda esta fiesta. Y por lo menos contamos 15, para ser exacto, 15 regiones diferentes, diferentes dialectos e idiomas. Estaban escuchando ¿qué? Las maravillas de Dios. Así que, ¿qué está sucediendo en el versículo 14? Vamos a darle lectura. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. O sea, ¿qué quiere decir? Él está aprovechando la situación, está viendo, bueno, Dios se está manifestando su poder a través de su Espíritu Santo. Aprovechemos este momento. Así que ellos poniéndose de pie, dice, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. O sea, parece que Pedro va a hablar como si tuviera esa autoridad, ¿verdad? Se le nota valentía, se le nota que de plano él no va a tener miedo. Hay bastantes judíos, pero ustedes recuerdan ahí cuando toman a Jesús preso y lo van a crucificar ese viernes, que estuvo siguiendo ahí a Jesús de cerca. Usted recuerda que era un Pedro un poco cobarde. Negó a Jesús 3 veces y lloró amargamente, se apartó, regresó a lo que hacía antes y no fue Jesús hasta que lo buscó. Un Pedro que fue discipulado por 3 años. Ni a un Pedro discipulado por 3 años, por el mismo Jesús se puede decir, ¿verdad? Lo negó. Acá vemos un Pedro que está lleno del Espíritu Santo, que es un Pedro que ha entendido la misión, ha entendido el plan de Dios, su llamado, y lo vemos valiente, ¿verdad? 2 Pedros diferentes. El día de hoy está comenzando este Pedro a hablar valientemente y aprovechando la situación. Como todo hombre y toda mujer, debemos aprovechar este tipo de situaciones cuando Dios está obrando en nuestra familia, está obrando en nuestro trabajo, en nuestra escuela, está obrando en nuestro ambiente. Nosotros nos damos una idea, nos damos cuenta que está sucediendo y aprovechamos para hablar del Evangelio. Así que miren lo que va a hacer Pedro. Oigan mis palabras, dice, ¿no? Versículo 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ustedes, como saben, en el versículo 13, esta gente dice, mas otros burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir? Que estaban ebrios, pero apenas dice acá que era la hora tercera del día. Bueno, en traducción ya nuestro horario normal, estamos hablando que son las 9 aproximadamente de la mañana. 9 de la mañana, lo cual en una fiesta como esta pues estaba prohibido ya desde tomar, obviamente pues embriagarse. Así que, estos no están ebrios. Estos están llenos del Espíritu Santo, que es diferente. Y miren lo que va a decir ahora Pedro, ¿no? Versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Versículo 17 al 21. ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Bueno, esta primera cita, porque Pedro en todo su sermón por lo menos va a hablar de tres citas. Esta es la primera de esas 3 y esta se encuentra en Joel capítulo 2 del 28 al 32. Y aquí la pregunta que va a surgir es, bueno, ¿realmente se cumplió toda esta profecía o se cumplió parcialmente o simplemente la dijo Pedro como para que vean, bueno, si esto está escrito que va a suceder, no se extrañen de lo que esto está sucediendo, ¿no? Si ya estaba profetizado que esto en tiempos finales o cuando venga el Señor iba a derramar de su espíritu, ¿no?
Entonces, por lo menos podemos encontrar tres interpretaciones, y la primera es que muchas personas pueden creer que se cumplió al 100%. Yo personalmente creo que fue parcialmente, se derramó el Espíritu nada más, a lo mejor profetizaron, sí, como vamos a estar viendo, pero nada más, hasta ahí, todavía falta que se cumpla lo demás. E incluso me inclinaría más por la tercera también, que esto simplemente fue como una evidencia de que en el Antiguo Testamento estaba profetizada cosas y que no se deben de extrañar de que esto suceda. Ahora, no quiere decir que se está cumpliendo, sino que simplemente no se extrañen de que esto esté sucediendo, si esto también puede ser escrito, ¿no? en la antigüedad. Tú puedes hacer ahí tus conclusiones y ver por cuál te puedes inclinar. Pero dice acá en el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, acá Pedro no está afirmando esto es lo que se cumplió, ¿no? O se está cumpliendo lo que dijo Joel, ¿no? El profeta Joel. Él no dijo eso, simplemente está diciendo, bueno, esto es lo dicho por el profeta Joel. Así que podemos darle esa interpretación de que a lo mejor fue un cumplimiento parcial. Pero sabemos que en un futuro, la segunda venida de nuestro Señor Jesús, pasarán este tipo de señales y muchas más de las cuales ya están escritas, están profetizadas. Ok, bueno, vamos a avanzar un poquito. Vamos al versículo 22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Él seguía hablando con esa autoridad. La gente le estaba poniendo atención. Hasta ahorita no vemos oposición, no vemos que hay gente diciéndole cállate, como en algunas otras veces se va a notar, ¿verdad? Parece ser que acá el Espíritu Santo, fíjate bien, esto es muy importante, parece ser que el Espíritu Santo definitivamente está obrando en sus vidas y en sus corazones sobre todo, ¿no? Convenciéndolos. Vemos el resultado después de esta prédica y claro, decimos definitivamente el Espíritu Santo estaba obrando. Fue su llegada y masivamente obró en estas personas que estaban escuchando a Pedro. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, dice, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, esto no era oculto. La fama de Jesús era muy grande en ese tiempo, sobre todo en todo Israel, en toda Judea y Samaria, ya que Jesús estuvo visitando diferentes aldeas, diferentes ciudades, diferentes pueblos. Y por lo tanto la fama de Jesús era muy grande, Nosotros podemos ver esa historia en los evangelios. Miles de personas seguían a Jesús, alimentó a miles de personas milagrosamente. Entonces dice acá, era varón aprobado. ¿Dónde lo podemos ver también como algo también bíblico? Pues bueno, podemos ir, por ejemplo, a Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Ustedes recuerdan, Nicodemo va de noche. Él quiere un encuentro, ¿verdad?, con Jesús, pero va de noche seguramente porque le da vergüenza, un fariseo, ¿verdad? Le da vergüenza, siendo el fariseo, pues visitar a Jesús, ya que la misma fama de Jesús entre los fariseos, pues era criticada, ¿no? Ya que Jesús se juntaba con pecadores, bebedores, buscaba al pecador, ¿sí ves? Entonces se reunía con esta clase de gente, entonces lo criticaban mucho por eso. Además, porque Jesús mismo se hacía el mismo Dios, ya que él perdonaba pecados y recibía adoración. Algo que debemos verlo, ¿no? Aquí en los evangelios. Pero viene este fariseo llamado Nicodemo y comienza una conversación con Jesús y le dice, bueno, sabemos que vienes de Dios porque haces estas cosas, o sea, estas señales. Aún los fariseos sabían que listo, si él está haciendo estas cosas porque Dios está con él, o sea, tiene la aprobación de Dios. Eso está en el versículo 2 de capítulo 3 de Juan. Muy bien, vamos a avanzar, versículo 23. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué quiere decir? Que esto no se le escapa a Dios. No es que a Dios se le escapó, se le echó a perder el plan de redención. No, sino que esto es parte del plan. Dice acá, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios envía a su Hijo para morir a cambio de ese pago, ¿verdad? De la redención de la humanidad. Jesús cuando vino, él dijo, bueno, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Había un propósito.
Ese es el propósito. El propósito de Jesús aquí en la tierra no era solamente demostrar que tiene poder y hace milagros y sanar gente, caminar en el mar, quitar demonios o sacar demonios de la gente o calmar tempestades. No, el propósito verdadero por el cual Jesús vino fue para redimir a la humanidad, pagar el justo precio de nuestro pecado para tener salvación. Entonces, eso era totalmente el conocimiento de Dios, fue plan de Dios, ¿verdad? Desde tiempos pasados, el plan de Dios, la redención. Yo creo que conviene comentar que en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, encontramos, se puede decir, esta profecía en pañales de que en el futuro vendría el Mesías, ¿no? Ustedes recuerdan a esta maldición a la serpiente y le dice, bueno, maldita serás, ¿no? Pero también cuando llega a la parte de la mujer, dice que su simiente de ella, habrá alguien, ¿no? En el cual la serpiente herirá en el calcañar, está hablando de Jesús, ¿verdad? Pero que esta simiente, que se refiere a Jesús, dice, herirá a la serpiente, ¿dónde? En la cabeza. Hablando de la redención, ahora sí, quitar de en medio a Satanás y sacarnos en libertad. Ya no seremos más esclavos de él, sino nos va a sacar a la libertad. Así que ahí lo puedes checar en Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a seguir avanzando. Versículo 24 dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hablando de la resurrección, ¿verdad? Jesús dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo, y tengo el poder para volverla a tomar. Y después aquí, Pedro va con su segundo pasaje bíblico también que él usa del Antiguo Testamento. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y esta segunda cita se encuentra en el Salmo 16, versículos 8 al 11. En esta cita ustedes pueden notar que en el versículo 27 dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, que fue justamente lo que pasó con Jesús. Jesús sí muere, pero en estos 3 días su cuerpo no se descompuso, su cuerpo no se echó a perder, o sea, no vio corrupción. La corrupción está hablando de esa descomposición, esa maldición que entró desde Adán y Eva. Entró corrupción, entró la muerte. Cuando una persona muere, hay corrupción desde adentro y se empieza a desintegrar de manera que el cuerpo otra vez regresa a la tierra, ¿verdad? Regresa al polvo. Pero en este caso, Jesús no vio corrupción. Una profecía cumplida. Entonces, Pedro lo que está haciendo es recordarles lo que ellos ya saben. Muchos de ellos ya tenían esto en claro, habían estudiado desde niños. Versículo 29 aclara más, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento de Dios, lo había jurado que desde su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Lo ve? Entonces, aunque aquí está resumido, seguramente Pedro cuando habló, él aclaró este pasaje. Por eso él lo dijo, aclaró este pasaje. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Y hablando de todos nosotros, está hablando, recuerden que ya hace 2 clases, ahí en la introducción, estuvimos hablando sobre que Jesús, en estos 40 días desde que resucitó, no solamente se apareció a 12 como un movimiento aislado, porque si fuera así, sería muy sospechoso, ¿no? Como que nada más se les apareció a estos 12. Sería tan sospechoso que podríamos pensar que ellos 12 definitivamente robaron el cuerpo, inventaron una nueva religión, jugamos a la iglesia, ¿verdad? Y esto sería falso. Pero no, Jesús no solamente se apareció a 12, estuvimos viendo varios pasajes, ahí lo puedes checar en lo que es en la introducción, ¿verdad? Este libro, en este estudio, y incluimos uno de esos pasajes donde habla de que se apareció a más de 500 personas a la vez. Entonces dice aquí, tranquilos, aquí somos testigos de que Jesús está vivo. No solamente nosotros,
Había una multitud, por lo menos ahí había 120, ¿verdad? Recuerdan ahí en el capítulo 1, 120 reunidos. 120 reunidos. Así que era esta evidencia. Versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oíste. Listo, había una promesa, ustedes la conocen, así que esto que estás observando se está cumpliendo, ¿verdad? Versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Obviamente esto es para el Mesías, ya que David había visto corrupción, él está muerto y también está esperando la resurrección, ¿verdad? Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Quién está sentado ahorita a la diestra del Padre? Se refiere al Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios. Y por último, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, el versículo 34 y 35, acá Pedro está citando nuestro tercer pasaje. Ese tercer pasaje, ese tercer pasaje lo vamos a encontrar en un salmo, que es el Salmo 110.1. El Salmo 110.1. Y termina diciendo acá, en la parte de en medio del versículo 36, Jesús a quien vosotros crucificasteis. Miren cómo termina su sermón, intenso su sermón. Es un sermón que no es habituable, ¿verdad?, entre nosotros ahorita, hoy, actualmente. Generalmente se predica el Evangelio, se habla sí se habla de Cristo, pero claro, acá se habla de Cristo, pero más que nada, Pedro lo que trata es demostrar proféticamente que esto estaba escrito. Lo otro que aprendemos es que también le está acusando directamente a los judíos que están ahí. Ustedes son incrédulos, ustedes lo crucificaron. Entonces el Espíritu Santo está haciendo un trabajo, está haciendo una obra. Dios está usando a Pedro para declararles y decirles, esta es la verdad. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Los va a convencer y viene un resultado, como toda prédica, donde se habla se expone, se exhorta a la congregación sobre su pecado. Hoy en día, por eso les digo, no es muy común estas prédicas, pero qué tan necesario es el día de hoy hablar sobre pecado, hablar sobre la exhortación, exhortar al pueblo de Dios. Pero no lo hacemos porque, no vaya a ser que la gente se vaya. No vaya a ser que luego me vean feo. Qué pedradas me aventó el pastor o la persona que predique. No sé de qué iglesia seas, pero yo espero que sea una iglesia donde se predique la palabra, sí. Donde se hable del amor de Cristo, sí, amén. Donde se habla de cosas de gozo y de mucho amor sobre Dios hacia nosotros, amén. Pero si es una iglesia donde no se predica sobre pecado, santidad, exhortamos a la iglesia a que se arrepienta, es una iglesia cómoda, es una iglesia que no avanza en esas áreas. Muchas veces es necesario hablar con la verdad en cuanto a la exhortación, en cuanto al pecado, en cuanto a santidad. ¿Va a sonar duro? Pues sí. Sí, habrá gente que no le guste, pues sí, pero la gente que se queda, la gente que va a estar ahí, va a tener el resultado que tiene esta clase de prédica, porque el Espíritu Santo también hace esto, ¿no? ¿Qué resultado? Fíjense el resultado, versículo 37. El resultado es dice, al oír. ¿Sí ves? Es al oír. En un sermón donde escuchamos esta clase de prédica, dice, al oír esto, dice, se compungieron de corazón. Hubo un efecto. Fíjate que esto no es emocional. Hay un efecto directo al corazón. No solamente lo estoy razonando, sino que esto ya bajó. Esto ya bajó al corazón, porque muchas veces nos quedamos acá, las emociones, todo. No, el corazón, hay que bajarlo. Dice, se compungieron del corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí está el resultado. Mira, todo resultado de una buena prédica donde Dios usa hombres, donde Dios usa mujeres, donde Dios usa personas que van a hablar, van a compartir, ya sea en su casa, trabajo o en la iglesia. Cuando Dios te usa, viene un resultado. ¿Y qué hago? O sea, ya me estás diciendo lo que soy, lo que necesito, me estás diciendo soy pecador, me estás declarando que definitivamente soy pecador. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Y aquí viene el resultado, ¿no? Viene la siguiente parte, versículo 38, dice, Pedro les dijo,
arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, aquí en este versículo encontramos 3 cosas que vamos a ir aclarando. La primera, dice ahí, arrepiéntanse, ¿verdad? Arrepentíos. ¿Y qué es arrepentíos? Arrepentíos, si yo estoy en una dirección, es cambiar 180 grados, porque esa dirección me lleva a la muerte. Ese camino es de muerte, ¿verdad? El pecado nos lleva a eso. 180 grados es voltear a ver a Jesús, voltear a ver a Cristo y seguirlo a Él, a Él, a Él, sin voltear atrás. ¿Qué quiere decir? Que me alejo de mi pecado. Porque si no, simplemente sería remordimiento. Remordimiento es que yo peco y sí, siento feo, que estoy sufriendo las consecuencias, estoy llorando, pero no me alejo del pecado. O sea, sigo ahí con esa misma persona que estoy pecando. Sigo ahí con esa misma práctica y sigo pecando. Sigo asistiendo a los mismos lugares que me llevan a pecar. Sigo con las mismas amistades que me invitan a pecar. ¿Sí ves? Pues no es así. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es listo. Tienes que cortar. Cortar con malos hábitos, tomar decisiones, tomarte de Jesús, tomarte de su mano, pedir perdón y 180 grados a tu vida. Tú solo no puedes. Es una obra del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito sobre ese arrepentimiento. Déjenme buscar ahí la cita que tiene que ver. Juan capítulo 16 nos habla justamente de esto. Vamos a Juan capítulo 16, por ahí sus Biblias. Juan capítulo 16, versículos del 8 al 13 dice: Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Versículo 9 dice: De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es una obra del Espíritu Santo. Sí, es Dios obrando nuestra vida para tomar una decisión. Nos ha convencido: soy pecador, estoy alejado de Dios, el camino que estoy llevando es un camino de muerte, hay un juicio. Listo. Tomo una decisión, le doy un giro a mi vida, tomo la mano de Cristo y le empiezo a seguir. Es lo que está sucediendo con esta gente. Arrepiéntanse, les dice Pedro. Ya el Espíritu Santo ya había hecho esa obra. Ya los había convencido. Listo, de estas 3 cosas, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Dice, arrepiéntanse. Tomen una decisión, es eso. Tomen la decisión. Ya dejen de hablar mal de Cristo. Dejen de pensar que Cristo es falso. Dejen de pensar todo eso, sino al contrario. Tomen a Cristo como el Mesías. Él es el Salvador. Y es lo que van a hacer. Arrepiéntanse. Y lo segundo dice acá, bautícense. Bueno, el bautismo es una señal de arrepentimiento, es una señal exterior, es un símbolo, es una señal de un arrepentimiento y que estoy tomando la decisión públicamente de seguir a Cristo. Vamos a leer, por favor, Romanos. Vamos a ir a Romanos. Capítulo 6, versículos del 3 al 4, dice así. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. ¿Sí ves? El bautismo es inmersión en agua. Listo, sumergidos. Ese es un símbolo de que hemos muerto también a nuestra carne, a nuestra vieja vida. Como Cristo también, identificados con Él, con su muerte, ¿verdad? Pero dice también ahí, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Primera de Corintios 5:17 dice esto, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, una persona que se arrepintió, tomó la decisión de seguir a Cristo. Listo, ahora tengo salvación. Mi siguiente paso de obediencia es bautizarme. Bautizarme es públicamente decir, yo me he arrepentido, estoy siguiendo a Cristo, estoy renunciando a mi vieja vida porque estoy ahora para vivir una nueva. ¿Cuál nueva? La que Dios me está dando. Porque si estoy en Cristo ahora soy nueva criatura. Y por lo tanto me identifico con la muerte
y resurrección, que ese es el bautismo, es inmersión en agua y salir del agua. Nos identificamos con la muerte y resurrección de Cristo. ¿Para qué? Para darme vida. Jesús tuvo victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, para darme ahora libertad, para hacerme hijo de Dios, redimirme y entonces darme salvación. Así que eso es el bautismo. Ahora, el bautismo, como muchas veces podemos malinterpretar este pasaje, no quiere decir que arrepentidos y bautícense para perdón de pecados. O sea, que el bautismo perdona pecados. No, no es así. El bautismo no perdona pecados. No vamos a encontrar esa enseñanza en la Biblia. La única parte que está aquí escrita es esa. Pero lo que quiso decir Pedro es lo que otros pasajes también nos pueden hablar, como vamos a estar ahí confirmando. La salvación es meramente gracia. Es tu fe puesta en Cristo Jesús. Por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que se bautice, no dice eso, ¿verdad? Todo aquel que en Él cree, tenga vida eterna. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre a menos de que se bautice. No dice eso, ¿verdad? Dice a menos que venga a mí. Entonces, vemos que la salvación es por medio de Cristo. Cristo fue pagó el costo por ti y por mí. Pero el bautismo es lo siguiente. Cuando una persona ya ha recibido esa salvación por gracia que viene de Cristo, estoy siguiendo a Cristo, mi siguiente paso de obediencia es bautizarme. Y generalmente es inmediatamente. A veces yo no entiendo por qué algunas iglesias tienen que hacer todo un curso y varias cosas, ¿no? Cuando yo veía eso quizá en alguna iglesia, pues yo decía, bueno, quizá quieren asegurarse de que realmente la persona sea salvo. Pero bueno, eso es complicado porque tú no puedes ver el corazón, pero sí puedes ver fruto de arrepentimiento. Y lo podemos ver ahí en el versículo, fíjate, chécate bien, dice acá el versículo 37. Al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué te habla esto? De que hay disposición. Disposición. Cuando tú le hablas a una persona de Cristo, la persona se nota que realmente Dios está obrando en su corazón. Esa gente muchas veces termina así arrepentida, e incluso se ven sus lágrimas. O sea, algo está pasando ahí en su vida, en su corazón. El Espíritu Santo definitivamente está obrando. Es el momento es esa oportunidad, ¿no? De presentarle a Cristo. Y si ya se lo presentaste, ves ese resultado, ¿qué haremos? O sea, hay disposición de la gente. ¿Y qué debo hacer? Listo. Venga, oremos, arrepiéntete. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Es el momento, ¿verdad? Ya nos damos cuenta que hay disposición. Y entonces, ¿qué lo siguiente que debemos hacer? Es bautizarnos. Así que si tú el día de hoy estás escuchando esto y no te has bautizado y según tú sigues a Cristo, mira, este es un paso de obediencia. Es un mandato, ni siquiera es opcional, es un mandato. Si tú en esto te batallas y no tomas la decisión de bautizarte, imagínate cuando el Señor te llame a hacer algo más. Si lo primero no lo puedes hacer, está complicada, ¿verdad? Entonces, por favor, sé obediente, bautízate. Habla con tu pastor, habla con aquellos líderes que pueden hacerlo y ya, bautízate. Es el primer paso de obediencia. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Ahora comienza, dice acá, versículo, la tercera parte dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y que esto que está prometido, ¿verdad? Que derramará su Espíritu. Bueno, el Espíritu Santo ya está aquí con nosotros. Cuando una persona se arrepiente, recibe al Señor como Señor y Salvador de tu vida, hay salvación en tu vida, el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. Ahora eres templo del Espíritu Santo. Él no se va. No encontramos en ninguna parte de la Biblia, ya lo hemos hablado, que Él habita y de repente se va y lo tenemos que llamar para que Él venga. No, esa práctica no la vamos a encontrar en ninguna parte del Nuevo Testamento. Y por eso es que nosotros podemos creer que realmente la morada de ahora de Dios, la morada del Espíritu Santo es en mi vida, es mi cuerpo. Lo contrastamos cuando no hacemos su voluntad. Pero también Él nos va a dotar con poder, nos va a dar un don o varios dones y tarde o temprano va a hacer que demos fruto. Ustedes pueden encontrar los frutos en el libro de Gálatas, en la carta de los Gálatas, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, dominio propio. Dice ahí, contra tales cosas no hay
ley. Vamos a seguir avanzando. Versículo 39 dice: porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, dice ahí, como 3,000 personas. Nota ahí que al principio dice los que recibieron su palabra, los que recibieron su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, Jesús dijo: bueno, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más, ahí el apóstol Juan escribe, más adelante dice: más los que creyeron, más los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces muchas veces nos preguntan, bueno, ¿de dónde sacas de recibir? Bueno, aquí está, no solamente este versículo, sino también en Juan capítulo 1, versículo 12. Y bueno, a partir de aquí, versículo 42 al versículo 47, vamos a encontrar características de una iglesia. Las características de esta iglesia, la iglesia que dejó el Señor. ¿Qué tenía? ¿Qué hacían? Y si queremos imitar alguna iglesia, o si te dedicas a la plantación de iglesias y dices, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Mira, aquí está el modelo. Aquí está el modelo y a partir de aquí vamos a observar cómo se desarrolla. Rápidamente ahí el versículo 42 encontramos la primera, dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es una iglesia que persevera en la enseñanza, se predica la palabra, se estudia la palabra de Dios. Iglesia que no hace esto está perdida, porque la guía, el manual es este. Esta es la lámpara, según Salmo 119, 105. Así que perseveraban aquí. Nuestra segunda característica, dice ahí, en la comunión unos con otros. Había cosas en común. Había una comunión unos con otros, se trataban unos con otros, se amaban unos a otros, se ayudaban, o sea, había unidad, ¿no? Se puede decir, había una comunión. Dice: en el partimiento del pan, partían el pan. ¿Qué quiere decir? Habla de que se compartían el pan, y no solamente habla de esto, sino que incluso podemos pensar que recordaban a Cristo, ¿verdad? Como la Santa Cena. Muchos de nosotros lo hacemos una vez al mes o cada domingo. Hay iglesias que lo hacen una vez cada 6 meses o una vez al año en Navidad, ¿no? No sé cuál sea tu caso, pero esta iglesia lo hacía. Ustedes van a ver que muchas veces lo hacían incluso diario en otros pasajes del libro de los Hechos. Número 4, dice ahí: en las oraciones. Era una iglesia que oraba. Hay poder. Una iglesia que no ora, no hay poder. Iglesia que ora. Vamos a encontrar también en el libro de los Hechos que la iglesia oraba en comunidad. No aparte, sí, cada quien sus oraciones personales, pero oraban en comunidad. Esta característica es muy importante. Versículo 5, característica 5, en el versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona. Era una iglesia temerosa, tenía temor de Dios, que hace falta el día de hoy en muchas iglesias, que tengamos temor de Dios. El temor de Dios nos ayuda a ser sabios, según Proverbios 1:7. Característica número 6 dice: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que en una iglesia vamos a encontrar milagros. Hay milagros, encontramos personas con un testimonio que muchas veces nos van a contar, y encontramos que iglesia hay poder. Todavía hay milagros, hay personas que son curadas, hay personas que son sanadas. Dios sigue obrando en medio de su iglesia, ¿verdad? Característica 7, más adelante dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Lo podemos resumir como unidad. Había unidad entre ellos, una hermandad tan fuerte que el día de hoy también tanta falta nos hace, ¿verdad? Siguiente característica la vamos a encontrar hasta el versículo 46 y dice: perseverando unánimes, dice, cada día en el templo. Era una iglesia que se congregaba. Era tan importante el congregarse. Hoy en día apenas llueve, truena, no vamos a la iglesia. Apenas surge algo, un plan más interesante, más emocionante, y dejas de ir a la iglesia. ¿Sí ves? No me imagino ahí. Bueno, en el caso mío, yo soy en este momento pastoreo una iglesia Lampey, y yo no me puedo dar ese lujo, ni siquiera cuando estoy enfermo. La única vez que he faltado, se puede decir, por enfermedad, me dio COVID, ¿no? Hace más o menos 1 año y medio. Y fue la única vez, ¿no? Pero ahora yo estoy entendiendo, ¿no? Antes a mi pastor, yo decía, wow, nunca falta, ni siquiera cuando está enfermo. Listo, uno tiene que estar buscando hasta medicamentos y listo para ponerse al tiro, orar a Dios, dame fortaleza e ir. Llueve,
truene, tenga ganas o no tenga ganas, porque muchas veces emocionalmente uno no está listo, ¿verdad? No está dispuesto, pues está ahí la carne, pero Dios que nos fortalece dice, no, es necesario, venga. Porque también recuerden que la iglesia, el ir a reunirnos con hermanos, lo tenemos que ver como un hospital de almas. Ahí hay restauración, hay sanidad también de nuestra vida, de nuestra alma. La misma palabra será como un ungüento, dice Salmos, ¿verdad? Nuestra vida, ¿verdad? Bueno, característica 9 dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. O sea, había visitación, se reunían en casas, no solamente en el templo, sino también se visitaban unos a otros. Había coinonía. Y la penúltima está en el versículo 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todos los del pueblo. O sea, alababan a Dios y eso era un impacto para la gente. Todo lo que hacía una iglesia impactaba su comunidad. Tu iglesia impacta a tu comunidad, impacta a tu colonia, ¿sí? O somos criticados. Entonces debemos impactar nuestra comunidad, pero también alababan a Dios. Y por último, al final dice, y se añadían cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era una iglesia que constantemente crecía. ¿Por qué? Por el impacto que tenía este tipo de iglesias. Es la iglesia del Señor. En la iglesia original se puede decir, estas son las características. De estas 11, bueno, yo aquí tengo 11, 12, ¿cuáles crees que en este momento tengas, verdad? Este es el momento de reflexionar. Y con esto terminamos aquí el capítulo 2. Espero que haya sido de mucha bendición, como lo ha sido para mí. Así que vamos a orar y terminamos. Gracias, Dios, por este día, Señor, hermoso que tú nos regalas, por aprender de tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, sobre el arrepentimiento, Señor, recordarnos sobre el bautismo, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ha convencido, Señor, y ha hecho una obra en nuestra vida. Te pido, Señor, que sigamos avanzando, Señor, nos guíes, que podamos hablar, Señor, con denuedo, con valentía, como lo hizo Pedro aquí, Señor, y que gente se convierta, Señor, a tu palabra, se convierta al escuchar, Señor, el mensaje y que tenga salvación, Padre. Gracias te damos, Padre, y te pido también por nuestra iglesia, que podamos tener estas características, Padre, que nos permita, Señor, impactar nuestra comunidad por ese amor y unidad que tengamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.